Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Son muchos los enigmas y misterios que la historia nos entrega, algunos de ellos tan insondables como la existencia de androides en el pasado. Es difícil saber si aquellos mitos y leyendas que se nos contaba sobre extrañas maquinarias e inteligentes eran ciertas. Pero lo curioso es que hasta 1971, cuando el físico e historiador Solia Price y el físico nuclear Charalampos Karakalos publicaron un extenso ensayo sobre un artefacto, encontrado concretamente en el año 1900 en un navío griego, en las costas del mar Mediterráneo. Me refiero a la llamada máquina de Antiquitera. El mundo pensaba que en la antigüedad los desarrollos técnicos de alta precisión y de cálculo eran un mito. La miniaturización de ciertos engranajes y ciertos mecanismos complejos era imposible para los antiguos griegos. Pero aquella maquinaria, la máquina de Antiquitera, ejecutaba cálculos precisos desde órbitas planetarias conocidas, las estaciones del año, las lunas, las horas del día, y como se ha descubierto recientemente, parece ser que la complejidad de sus mecanismos llegaban a calcular el clima. Fijaos, el clima, según se ha podido leer en algunas de las nuevas inscripciones encontradas en aquella máquina. Pero si nos remontamos a la época griega de donde vino aquel artefacto, aparecen muchos más mitos y leyendas. Si tenemos en cuenta que la máquina de Antiquitera es real, vamos a ver esos extraños androides de los que hablaban los griegos. Androides que incluso defendían islas de ataques externos. ¿Pudieron ser reales? Desde luego. La máquina de Antiquitera lo fue. Vamos a hablar de algunos de ellos. Uno de los más conocidos fue Talos. Talos era un robot gigante basado en dispositivos mecánicos que protegía la isla de Creta. Protegía la isla de posibles invasiones por mar. Cuenta la leyenda que fue mandado construir por el propio Zeus y creado por Hefesto. Talos vigilaba la isla de Creta efectuando 3 rondas por su perímetro todos los días. Cuando por el horizonte aparecían navíos con aspecto hostil, Talos les lanzaba enormes piedras destruyendo o desmotivando a aquellos atacantes que pretendían tomar la isla o acceder a ella sin autorización. Otras de las acciones de Talos era destruir a los enemigos terrestres que habían conseguido eludir la vigilancia del propio gigante. Al parecer, este androide engullía fuego hasta ponerse al rojo vivo para después capturar a las víctimas que abrazaba con su candente pecho para destruirlas. Parece ser que Talos fue diseñado por una ingeniería sorprendente, una técnica desconocida que incluso su creador, Hefesto, nos puede dar una serie de indicios que era algo así como una especie de Leonardo da Vinci. Un Leonardo da Vinci con altos conocimientos en diversas áreas. Desde luego, lo que hacía este hombre, Hefesto, era constantemente satisfacer los deseos de los dioses. Pero Tales tenía un problema. Este gigante que defendía la isla, tenía un problema en su diseño. Había un diminuto conducto o vena en su cuerpo, en el cuerpo del androide, que recorría todo su cuerpo desde el cuello hasta el tobillo. Al parecer era como una especie de sistema de engranaje al que le habían dotado a Talos, sistema de engrase. Aquella vena que recorría todo su cuerpo lo que hacía era engrasar al gigante y sus mecanismos. Este sistema estaba sellado por un remache con el que se supone o suponemos que se podía reengrasar nuevamente al androide. Un día apareció un tipo por la isla, seguramente que hayáis oído hablar de él. Su nombre era Jasón, y apareció furtivamente. Buscaba el llamado vellocino de oro, una piel de carnero con la que permitían o intentaba gobernar Iolco. Iolco era una especie de provincia en Tesalia. Cuando el afortunado Jasón se hizo con el tesoro, se las tuvo que ver con Talos, quien impidió que el barco de Jasón y sus argonautas abandonaran la isla. Parece ser que en aquella isla había una hechicera, Medea. Medea se alió con Jasón y consiguió convencer a Talos con una serie de embrujos que si se quitaba el remache,
tendría una especie de inmortalidad. Sí, el remache que Talos tenía en el tobillo. Con un acto de estupidez, Talos decidió arrancar su propio remache. En aquel momento un espeso líquido empezó a fluir de su talón, el llamado icor, que es así como se llama o se llamaba ese lubricante que parece ser que tenía Talos. Cuando se derramó completamente y Talos se vació de icor, el gigante perdió toda su movilidad y directamente se murió. Sé que hay otras versiones del final de Talos, pero todas ellas se reafirman en la idea de que la pérdida de icor por parte de Talos provocó su muerte. Extrañamente nos recuerda a Aquiles, fijaos, Aquiles, quien también muere por el certero disparo con el arco de Paris en su talón. Pero esto es otra historia distinta. ¿Existió Talos? No son pocos los llamados mitos griegos que han podido verificarse. La Odisea, la Ilíada. Quizás este también forma parte de alguna historia real que acaeció en el pasado. Vamos a continuar. Hefesto, del que hemos hablado antes y que ingenió a Talos, como he dicho antes, era el ingeniero de los dioses. Creó a otra criatura por orden de Zeus. Esta vez era una criatura muy astuta, mucho más que Talos. Su nombre era Pandora. En esta ocasión, Pandora hizo un gran trabajo y fue dotada de una gran inteligencia y de una gran belleza, con la intención de engañar a los hombres y entregarles un regalo cargado de iniquidades, la conocida caja de Pandora. Cuenta la leyenda que cuando este androide femenino consiguió cerrar la caja después de que de ella hubiesen salido todas aquellas iniquidades, en su interior solo quedaba un mal, la esperanza. O el Elpis, que es así como lo denominaron. Sí, muchos de vosotros pensáis que la esperanza es una virtud, cuando en realidad es una iniquidad, que se utiliza constantemente contra nosotros. ¿Cuántas veces habéis visto o os han intentado convencer con la esperanza? Mucha gente os intenta convencer con la esperanza. Desde amigos pocos fiables hasta políticos, os venden la esperanza. La esperanza es un producto de perfil bajo, capaz de doblegar a las mentes más firmes. Cuidado con la esperanza. Si vais a un banco y solicitáis dinero, os pedirán un aval para daros ese crédito. Si al banquero le dices que le das esperanza a cambio, verás cómo no te entrega ni un solo céntimo. Hefesto construyó muchos más autómatas, algunos de ellos, como por ejemplo las Crisei. Las Crisei eran dos asistentes femeninas doradas que ayudaban a Hefesto a efectuar su trabajo. Tenían una gran belleza, una gran inteligencia, podían hablar y tenían una gran fuerza, una especie de seres absolutamente virtuosos. Pero vamos a saltar de la antigua Grecia y nos vamos a ir al siglo X. Por entonces vivía en Reims un hombre de ciencia y trabajó como profesor en la Universidad de Reims. El nombre de aquel tipo era Gerbert d'Aurillac. Sus conocimientos eran magníficos hasta el punto de construir una cabeza dotada de inteligencia artificial capaz de responder a complejas preguntas sobre religión y política. Aquella cabeza podía responder en binario, podía decir sí o no a las preguntas que se le efectuaban. d'Aurillac siempre fue un tipo muy polémico, en toda su vida. Su inteligencia le permitió llegar incluso a sentarse en el trono papal, siendo nombrado posteriormente con el nombre papal de Silvestre II. Cuentan que en una cámara secreta dentro de la Gran Pirámide, y esto tratando otro asunto, la Gran Pirámide de Keops, se encuentra la Sala de los Tesoros, donde entre otros peculiares y valiosos objetos está el llamado espejo del conocimiento, una especie de espejo capaz de responder coherentemente a todo tipo de preguntas que, como vemos, nos recuerda también a esa máquina que constantemente aparece, esa máquina de inteligencia artificial que vemos en muchas leyendas. Otro de los constructores de androides fue el conocido alquimista Alberto Magnus, quien vivió en el siglo XIII y parece ser que construyó unos autómatas llamados androides. Los fabricaba en metal, tenían la capacidad de andar, hablar e incluso efectuar trabajos simples. Son muchos los viejos mitos y leyendas que mencionan a los androides.
o unos más sofisticados que otros, pero lo cierto es que esos mitos se repiten. Pero vamos a hacer una reflexión. Quizás el androide más conocido sea el androide humano. ¿Se ha parado usted a pensar que quizás nuestra especie sea una especie de androide inteligente, autorreplicante, diseñado por alguna mente superior para dar a esa mente alguna forma de servicio que desconocemos? Si los androides humanos fuéramos inconscientes de nuestra propia condición de esclavos, aceptaríamos nuestra propia condición sin rechistar. No seríamos molestos para nuestros creadores, solamente seríamos molestos para nosotros mismos. Quiero dejar ahí esa reflexión. Y como siempre digo, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.